Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy su profesor Víctor Urbina y estamos aquí con el tutor Luis Miguel. Hoy jueves santo. ¿Jueves santo? No, ya viene, ya es Navidad, ya se va a acabar el año ya. Chicos y chicas del ciclo ordinario del aula 71, si mal no recuerdo. Muy bien, a ver, necesito tomar una fotocaptura para empezar a compartir toda la información que tenemos para esta clase. Es una clase así. ¿Qué tal? ¿Ya se enteraron del notición? ¿Se enteraron o no se enteraron? Del supernotición. Argentina quedó eliminado del mundial. Ya que es una desgracia. ¿Sí o no? Muy buenas tardes a la gente que me está saludando. Muy buenas tardes a Boluarte Vera, Debra, Francis y a todos los demás que nos están escuchando. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar inmediatamente porque tenemos que hablar de un pocotón de cosas. O sea, son cosas interesantes en realidad que he hecho. Son cosas bastante interesantes. Ya sabes, justo la época antes de la conquista. Y Alemania también quedó eliminada. ¿Qué estarían pensando ustedes? ¿Qué iba a decir? A ver, ajá. Ya está. Creo que es esto, no es esto. Vamos a eliminar esto. Ajá. Y es esto lo que está acá. Sí, ya, a ver. Ya sabes, chico y chica, tienes que estar con tu separata y esta clase va del intermedio tardío al Tahuantinsuyo, así que presta atención porque vamos a iniciar con esto. Bien, de ahí nos vamos a la separata y de ahí lo que acostumbramos. Ah, el intermedio tardío. Bien, en tu separata, ya, ahorita vamos a tu separata, pero, ay carajo, ajá, ya estamos. Denominaciones, bueno, primero ya sabes, el que le denomina intermedio tardío es John Rowe. Bien, el que le denomina este intermedio tardío es John Rowe. Ya sabes que hace la selección de la cerámica. Y bueno, de desarrollo, segundo desarrollo regional es el Lumbreros. Ahora, cosas interesantes. Número uno, bueno, acá está segundo desarrollo regional, periodo de reinos y señoríos, ya está. Bueno, en este ciclo, si es que has tenido la oportunidad de revisar el material del ciclo anterior, en el ciclo anterior venía la cultura lambayeque. Acá en el PPT está mencionado, pero lo que te han entregado no está. Y digo solo está mencionado, porque antes había cierto desarrollo de la cultura lambayeque. Pero lo interesante es que me ha agregado a la cultura chachapoyas y a la cultura chanca. Y bueno, sobre los chancas sí vale la pena hacer un alto, de hecho lo vamos a hacer en esta clase, porque está en relación con los incas, ¿bien? Y esa es otra cosa de la que quería comentarte. Si por ahí a alguien se le ocurriera preguntarte cuándo aparece la cultura inca, y ojo, escúchame bien, te lo repito, cuándo aparece la cultura inca, tú sin temor a equivocarte vas a decir que los incas, como cultura, aparecen en el intermedio tardío. Y eso es completamente cierto y válido. Los incas son una cultura más del intermedio tardío. Bien, pero aquí viene el detalle que no te puedes olvidar. Cuando hablamos ya no del intermedio tardío, sino, según John Rowe, del tercer horizonte o del horizonte tardío o del horizonte final, bueno, eso es luego de que los incas derrotan a los chancas y después de ahí hablamos del tercer horizonte, el horizonte tardío o el imperio de los incas según Luis Guillermo Lumbreras. Bien, dicho esto, como te decía, la novedad en tu separato te han agregado la cultura chachapoyas, así que arrancamos con esto. Centros, ya sabemos, por ahí en la pre te pueden preguntar cuáles son sus principales centros, su ubicación. Es raro que te pregunten eso de los chachapoyas. Quizá como una pregunta o sea, entre estas preguntas que tienen varias preguntas en una sola, ¿no? O sea, te ponen los chimú, los chancas, los chinches y te dicen, ¿de dónde son, no? Entonces, ahí de repente. Pero acuérdate que cada cultura destaca por ciertas cosas y eso es lo que deberías de aprender. Bien, entonces, ubicación entre San Martín y el Amazonas, o el departamento de Amazonas. Sus principales centros urbanos, esto sí vale la pena recordarlo, sobre todo porque tienen cierta relevancia en relación a la conquista por los incas, ya que les va a costar mucho trabajo a los incas tomar, por ejemplo, Cuela. Bien, la fortaleza de Cuela y el Gran Pajatén, sobre todo Cuela. Bien, pero estos dos lugares son representativos de la cultura chachapoyas y eso tienes que saber. Profesor, cultura chachapoyas no me suena nada. Esto te tiene que sonar a esto, ¿bien? Los famosos sarcófagos de Carajía.
bien, es donde están sus gobernantes enterrados. Ahora, lo interesante de estos sarcófagos, y me parece simpático que la foto la hayan puesto así, porque estos sarcófagos miran hacia el este, bien, que es donde tú ya sabes, puntos cardinales, de donde ocurre el amanecer, ¿verdad? O más coloquialmente, de donde amanece, de donde sale el sol, bien, de donde sale el sol. Entonces, estos sarcófagos están mirando hacia el este, bien, o sea, así como que cuando el sol, cuando se da el amanecer y sale el sol, ya hay. Entonces por eso también son famosos, bien, la cultura de Chachapoyas. Además porque para poder, bueno, y no son cosas pequeñas, ¿no? Mira acá hay que un cráneo, todo, entonces debes de entender que tiene su tamaño considerable. Otra cosa interesante de estos sarcófagos es que para poder acceder a ellos, originalmente tenías que ser un escalador profesional, ¿no? Y es por eso que también se sorprenden tanto, porque se van a preguntar cómo diablos hacían para poder subir estas cosas a estas. Es una montaña y aquí han hecho como una especie de hendidura en la montaña o aprovechando una hendidura y miran para allá. Bien. Y otra cosa interesante o curiosa son estas estatuas de madera que están puestas así como una especie de viga de madera, que están así, ¿bien? Y a esto se le conoce como los pinchudos. O sea, ven todo esto y ya sabes cómo es la gente escandalosa, sobre todo si en tu casa no te hablan de estas cosas, ¿no? O sea, ven y lo único que le ven es que se le nota el aparato reproductor masculino. ¿Cómo le ponemos? Pinchudos. Bien, entonces ahí está. Dicho esto, ya sabes que si tienes alguna pregunta relacionada a esto, puedes prender el audio y hacerla. Y luego están estas culturas, como te decía. Y bueno, nosotros vamos a arrancar con la cultura Sican. Bien, ¿por qué con el Sican? Porque, bueno, ya de repente tú ni siquiera lo habrás notado, ¿sí? Pero los de mi generación, quien te habla, cuando yo estudiaba en la pre, sí había cierta confusión porque en los textos más antiguos, y cuando estoy diciendo textos antiguos, son textos que no se han reactualizado y deben de ser del año 2000. O sea, todavía por ahí deben haber textos que no se han actualizado, pero escúchame bien algo. En algunos textos, de hace más de 20 años atrás, decían que los tumis le pertenecían a la cultura china. En la actualidad los arqueólogos niegan completamente eso. Lo que los arqueólogos dicen en la actualidad es que los tumis son característicos de la cultura lambayeque o de la cultura sicán, cualquiera de los dos nombres es válido. Pero, aquí viene el detalle, los Sican van a ser absorbidos por la cultura Chimu. Y los Chimu, ya sabes que estas culturas no son atorrantes, ¿no? Por lo general estas culturas lo que hacen es tomar lo mejor de tu pueblo, de tu etnia, y si lo pueden utilizar, lo van a hacer. Entonces, los Chimu van a absorber a la cultura Sican y sus conocimientos en orfebrería, y también esta tradición de hacer este tipo de cuchillos y este tipo de máscaras. Dato curioso, el fundador, y eso sí te puede preguntar la PRE, porque de hecho ya lo han realizado en exámenes anteriores, ¿quién es el fundador de la cultura lambayeque o la cultura sicán? ¿Y quién es el fundador de la cultura chino? Sí, el que le da origen a todo ese pueblo. Bueno, para el caso de los lambayeque o la cultura sicán, cualquiera de los dos nombres es válido, es Nailam, ¿bien? De hecho, del nombre Nailam viene el nombre de Lambayeque o Lambayek, como antes le decían. Nailam va a venir en unos barcos, en unas balsas, de hecho, con toda su corte, con toda su mancha, y ese Nailam, más adelante te lo voy a enseñar así a vuelo de pájaro, pero ese Nailam es un vacilón porque tiene alitas, ¿sí? De hecho, acá tú puedes ver las alas, ¿bien? Estas son alas. ¿Cómo, profesor? Sí, son alas, no es broma, no es chiste. Y si no me crees, pues míralo ahí están, acá están sus manos, acá están sus dos manos. Am, Esta corona que está acá a media luna, para algunos arqueólogos, o según algunas investigaciones arqueológicas, representa el mar, perdón, el sol cuando se oculta en el mar, ¿no? Entonces esto vendría a ser el mar y esto vendría a ser el sunset, ¿no? O sea, el sol del atardecer. Ya sabes, o sea, si vas algún día ¿a dónde sería? Al final de la avenida Salaberry, el Arcomar también puede ser, a la Costa Verde. Ay, perdón. Ahí vas a poder ver cómo el sol se oculta por el mar y hay unos colores bien chéveres, sobre todo ahora en verano. Bien. Entonces, para algunos arqueólogos, esto representaría justamente el mar mientras se oculta en el sol.
Se oculta. El sol mientras se oculta en el mar, perdón. Ay, conchale. Am, otro dato curioso es que para estas culturas de la costa norte del país, ay, creo que era un poquito. Para estas culturas de la costa norte del país, desde la cultura chincha, sobre todo hacia el norte, su principal divinidad es la luna. Y esto es un dato muy interesante desde el punto de vista cosmológico, filosófico y hasta en metalurgia, porque el metal que ellos van a el metal que ellos van a utilizar para sus ajuares principalmente, o sea, para su vestimenta, los gobernantes, es plata. Porque el color grisáceo de la plata recuerda al de la luna y la luna está relacionada a las mareas. De alguna manera, tú ya sabes, clase de geografía. Y bueno, otro dato curioso sobre esto de este fundador es que luego lo van a divinizar. O sea, al fundador, que es el Nailam, lo van a convertir en un dios. Según el mito, le van a salir alas y se va a ir al cielo. Y luego sus descendientes, que también van a ser divinizados, van a hacer una estatua y esta estatua la van a colocar en una de las pirámides o templos que esta cultura va a desarrollar, acá por ejemplo en Tucumán, y en el complejo del bosque de Pomac. Ahí está. O sea, no deberías saber más. ¿Cómo sabemos que lo han divinizado? Porque si tú te das cuenta, hay algo que tienen en común estos dos objetos. Si miras el rostro, tienen los mismos ojos. Esos ojos así sexy, ves estos ojos medios achinados, así como los tuyos, así como los míos. Ya, esos son los ojos de Nailam. Bien. De hecho, también la cultura Sican tiene un tipo de cerámica que se le llama Huaco Rey, donde también vemos este mismo rostro, con estos ojos achinados, y al toque lo reconocemos como cerámica de la cultura Lambayeque o Sican, justamente por ese detalle. Dicho esto, ¿qué cosas son los tumbis? Los tumbis son un cuchillo ceremonial que se usa para rituales religiosos relacionados a los sacrificios. Bien, y se acabó el chiste. Luego, sobre la cultura, prestando atención, porque esto no lo voy a volver a decir, ¿eh? O sea, te lo voy a mostrar, pero yo no lo voy a volver a decir porque ya sabes que el plato fuerte son los incas. Luego vamos a mencionar a los reinos Aymara. Un dato interesante de los reinos Aymara, es la primera vez que la Prete dice que hay una cultura eminentemente ganadera. O sea, tienen agricultura, sí, y también heredan justamente esta tecnología de los Tiahuanaco. Los reinos Aymara, dice acá Meseta del Collao, entre paréntesis puedes colocar, aunque está en tu separata, ¿no? A orillas del lago Titicaca. De hecho, en tu separata está bonito. Pero para adelantarte esto, los reinos Aymara tienen una cultura ganadera gracias a que ellos gracias a que en el altiplano andino crece el ichu, clase de geografía, es un pasto natural, y gracias a este pasto natural, estas culturas, estos reinos aymara, pueden, pueden criar muchas llamas, alpacas y vicuñas, lo que les da acceso a dos elementos muy importantes durante el Tahuantinsuyo. El charqui, ya sabes, carne seca, y por otro lado la lana de llama, lana de vicuña o de alpaca. Esto de los barubaru, recuerda que estos son los camellones que le pertenecen a la cultura tiahuanaco, ellos lo van a heredar, así como el sistema de tener enclaves o colonias en diferentes pisos altitudinales para poder acceder a esto. Sin embargo, cuando la PRE ha preguntado por esta cultura, porque sí por ahí han hecho una pregunta, han preguntado por esto, ¿no? ¿Qué cosas son las chulpas? ¿Ves aquí que parece una especie de torre? Tú serías más o menos de este tamaño. Y aquí hay varias momias que se miran entre sí con una especie de ventanita. Las chulpas más famosas que tiene aquí el Perú son las de Suyustani, porque también hay para el lado boliviano. Pero esto es una torre funeraria donde entierran a un gobernante de la cultura aymara. Reinos o señoríos importantes de los aymara, para esta clase solamente mencionamos a los collas y a los lupacas y ahí se acabó. Luego sobre los chancas, aunque esto no es clase de quechua, vale la pena que comiences a aprender algunos conceptos, ¿bien? Pacarina. La Pacarina es el lugar de origen de donde está enterrado un antepasado que le da vida a la cultura o de donde salió el antepasado que fundó el pueblo o la cultura. En este caso, la Pacarina de los Chancas es la laguna de Choclococha y Urcococha. Bien,
Am, ¿Por qué son importantes mencionarlos? Porque no es sino, como te comentaba al inicio, hasta luego de derrotar a luego de que los chancas son derrotados por los incas, que los incas inician la fase de la expansión. Bien, así que por eso, eh, por eso es importante, bien, por eso es importante. Luego, ya aquí hacemos un barrido general, porque ahora sí nos vamos acá, porque ya ves que o sea, hasta a mí ya no, no me genera algo más emocionante esto. Bien, pero ahí está los chimú, ahí está la famosa ciudadela de Chan Chan, ¿sí? Tú ya después si quieres, no sé si le tomas fotocaptura, lo vuelves a ver, pero aquí está Cainamo, es el fundador de los chimú. Luego vamos a ver el arte chimú, ¿no? Manifestaciones culturales, en la escultura, la silografía, que es la talla de madera, la cerámica, los frisos de barro, la ciudadela de Chan Chan, la orfebrería, y cómo es que los Chan Chan en algún momento se van a chocar con los incas, y va a ser Tupac Yupanqui, el heredero al cargo de Zapa Inca, el que finalmente los va a derrotar y los va a anexar al reino. Luego también están los Chincha, por cierto, primero van los Chincha, porque fueron los Chincha los primeros en ser anexados por Tupac Yupanqui en relación a los Chimú. Vamos a ver su ubicación, manifestaciones culturales, el famoso triángulo comercial. Esto lo preguntaron creo que en el año 2018 o 19, la gente se partió feo. Pero la pregunta era algo así, ¿no? Que tenía que ver justamente con esto, ¿no? Acá le han puesto comercio triangular, en el examen general aparecía como triángulo comercial. Y es que como puedes ver aquí hace una especie de triángulo, ¿no? Una especie de triángulo, ¿no? Van con balsas, que por cierto esta balsa no le hace justicia, las balsas chinchanas, porque eran balsas bien chéveres, traen un producto exclusivo, concha spondylius. Recuerda por favor que la concha spondylius, los dioses en el mundo prehispánico lo están consumiendo desde el arcaico superior. Bien, hay gente que cuando he hecho esta pregunta en la clase de ayer, que era una clase presencial, ya sabes, hay gente que dice, concha spondylius, ¿no? El muyu. Esto desde el horizonte temprano, o sea, desde el chavín, ¿no? El muyu se come desde el arcaico superior, o sea, desde la primera vez que hay templos, desde ahí ya están comiendo los sacerdotes muyu, ¿no? Debe ser bueno, ¿no? Porque para que lo pidan los sacerdotes, ¿cómo se lo comerían, no? Con limoncito, una cosa así. Y luego, desde Inca, en la actualidad, se llevan estos productos hasta el altiplano andino. Bien, ya eso igual lo vamos a ver más adelante. Luego de esto tenemos el Tahuantinsuyo, ya sabes, las 4 partes del mundo. Del centro es el Cusco, que es la capital. Luego tenemos el desarrollo histórico, vamos a ver la fase regional, que básicamente es el intermedio tardío. Luego la fase imperial, que es horizonte tardío, ¿no? El imperio de los incas. Los tipos más famosos de esta parte imperial y cómo es que estalla la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Vamos a pasar a ver la sociedad incaica, la panaca, nobleza de privilegio, provincial, quiénes son los pinacunas o los piñas, quiénes son los patunrunas, el pueblo básicamente. La organización política, que sí, por ahí la gente lo puede preguntar. Si no te lo preguntan ahora, te lo pueden preguntar después. Sí, sí, esto lo vamos a ver. Los principios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Los principios en economía, reciprocidad, redistribución, sea la textilería, ahí está. Y bueno, las tierras del Inca, las tierras del Sol, las tierras del pueblo. Esperemos un rato. Entonces, las formas de organización del trabajo en los incas, la mita, el aini y la minca. Y, y ya. Bueno, en las manifestaciones culturales, el urpu, que ya te voy a enseñar ahorita cómo es un urpu incaico, porque acá no se aprecia muy bien porque lo han puesto en una base. El tipo de arquitectura incaica, sólida, monumental, simétrica, cortado como si fuera mantequilla. Eso lo vamos a ver ahí. Sobre la cosmovisión del mundo de los incas, el Anampacha, el mundo de arriba, el Caipacha, el mundo de aquí, el Quipacha, sus divinidades principales, y ya está. Este es el timeline o la línea de tiempo comparativa. Dicen que hay estudiantes que se afanan por esto, o sea, no, está bien, porque así te das una idea, digamos, mientras acá estamos hablando de los chimulos chinchas, qué cosa está pasando en Europa, ¿no? Está pasando la Tercera Cruzada, se inicia la Guerra de los 100 Años, que por cierto te adelanto que cuando lleguemos
a esta semana de Historia Universal, que es la semana que viene, no vamos a hablar de esto. O sea, acá está mencionado, pero o sea, te animo a que encuentres un profesor de la pre que hable de estas cosas. O sea, te puedo mencionar, eso sí es mi chamba, te lo puedo mencionar, pero es que no sé si manjas, pero la clase de la semana que viene va del año 476, quizá antes, unos 200 años antes, hasta 1453, que es cuando cae Constantinopla. Entonces, la clase de la semana que viene no solamente vamos a hablar de la caída de Roma o de la Edad Media europea, sino de otras cosas que están relacionadas a eso, como los árabes, por ejemplo, al Imperio Carolingio y cosas así, ¿no? Entonces, estos son datos nada más. De hecho, es raro. No recuerdo que haya preguntado por estas cosas en los exámenes, pero sí está mencionado en la separación. Ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces ya está. No hay ninguna pregunta, espero. A ver, vamos a ver acá. Muy buenos días, Domínguez. Nestas Carla Alexandra. Ay, no, muy buenas tardes, disculpen. Estoy saludando con buen día y son tardes. Bueno, entonces tú tienes que estar aquí. Bien, tú tienes que estar acá. Y sí, esta es la carátula. La carátula, cuando me pidieron hacer la separata, así la hice. Le han agregado, como te digo, como información la cultura chichapoyas, pero la idea de la carátula era mostrarte lo más representativo de cada una de estas culturas, bien, como lo vamos a ver de hecho en clase, así que por ahí tenlo presente. Entonces la clase arranca con los chinchas, nosotros nos vamos para acá, vamos a dejar acá esto, vamos a agrandar esto así, ajá, y ya está. Entonces, a ver, chicos y chicas, espérate. Sí, estas son igualitos como está en tu separata. Lo que vamos a ver en esta clase, o lo que deberías aprender, ubicación, origen, organización política, social, económica, tecnologías agrícolas, porque la pregunta por esas cosas, religión, manifestaciones culturales, el tercer horizonte o el imperio de los incas, dependiendo de cómo lo quieras ver. Bien. Bueno, acá le puse a la cultura Ichma, porque pertenece al intermedio tardío. ¿Dónde está? Acá. Algo muy pequeño realmente. La cultura Ichma es la que tiene el famoso santuario de Pachacamac. De hecho, hace un par de años atrás encontraron al ídolo de Pachacamac, que es esta especie de vara o tipo poste que mide más de 2 metros de alto. Los españoles o los indígenas lo conocían como el dios susurrador. Y se reían los españoles porque decían que lo llevaron a ver al dios Pachacamac, ¿no? A los españoles cuando ellos llegaron durante la conquista, y ellos en las crónicas decían que un sacerdote se colocaba detrás del dios, decía, empezaba a susurrar, entonces parecía ellos súper, además es pagano, un poco, no engaña muchachos, no engaña niños. Otra cosa que decían los españoles es que apestaba horrible y era porque los sacerdotes le colocaban a los pies comida, pescados, ya sabes que cuando el pescado se pudre apesta feo, cochipóndilos también. Am, y bueno, como puedes ver en la imagen, o sea, lo derribaron y lo tiraron por ahí y ahí se quedó, nadie lo recogió, estaba prohibido parece, pero ahí lo encontraron cerca al santuario de Pachacamac. El santuario de Pachacamac también a Huáscar le dice que él iba a ganar la guerra. Parece ser que cuando es derrotado, a mandaron a destruir el santuario, solo que los españoles llegaron y ya no lo pudieron hacer. Luego, sobre la cultura lambayega, como te decía, no vamos a ahondar más en esto porque ya te lo había mencionado. Pero acá puedes ver a Nailán con sus alas, bien con sus alas, y el famoso Tumi, que es este cuchillo ceremonial, que por cierto, como dicen tus separatas, esta es una réplica, porque el original fue troceado. Se lo robaron, sí, se lo robaron porque era de oro. Y antes de poder fundirlo, atraparon a los ladrones, entonces quedó así todo feo, malazo, malandro también. Esto es manifestación cultural de los Lambayeque. Ya la pre no creo que te pregunte por esto, porque como te digo, ya no viene en la separata. Si no viene, raro que te lo pregunten, pero esta es la sacerdotisa de Chornancá, o sea, tenía mujeres sacerdotisas aquí, bacán, Mostropi. Este es un famoso Huaco Rey. O sea, tú cuando vayas al museo, o sea, después de estas clases, si has estudiado bien, bonito, chévere, chévere, bacán, fino, tú puedes reconocer algunas cosas ya sin que el guía te lo diga, o sin estar leyendo el papelito. Porque, a ver, un Huaco Rey de la cultura lambayeque o sicán se reconoce al toque porque tiene el rostro de Nailán.
bien, en su cerámica, y a eso se le conoce como guajo rey. Generalmente son monógramas. ¿Y cómo sabemos que es Nailan, profesor? Porque por los ojos. Esos ojos todos coquetos, todos sexys que tú ves acá. Ahí está. Bien, por los ojos, así achinaditos. Ahí lo ves. Ahí está. Dicho esto, luego también encontraron, esta es otra máscara de los Lambayeque, también ahí está, ¿ves? Nailan. Encontraron al señor de Sicán. No te vayas a paltear, ¿ah? Sicán. Bien, Sicán, no es Sipán. Este es Sicán, este es el señor de Sicán. Así lo encontraron, no tenía tanta ornamenta como el señor de Zipán, pero ahí está y es chévere también. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, am, vámonos a la cultura chincha. Bien, se supone que tú tienes que estar, ya acá. Bien, bien, a ver, dicho esto, sobre la cultura, no, hola, una tontería. Tienes que estar aquí, disculpa. Aquí tienes que estar. Bien. Entonces, sobre la cultura chincha, bueno, una cosa que te vas a dar cuenta cuando estés estudiando este tema es que estas culturas del intermedio tardío casi todas llegan a este año, 1470. ¿Por qué? Porque ese fue el momento donde los incas los van a conquistar. Esa es la razón. Ahora, ubicación de la cultura chincha en el departamento actualmente de Ica. Acá tú puedes ver también en este mapa esto del triángulo comercial o el comercio triangular, traen con la concha espondylus del Ecuador, y luego con cabezas de llama, unas 400 según María Rostorowski, llevarían estos productos al altiplano andino. Entonces eso vale la pena que por ahí lo tengas presente. Luego de esto, ¿qué más tenemos? En arquitectura, ya sabes que te pueden preguntar por ahí cuál es el principal centro de alguna cultura. Aunque si te preguntan por la cultura chincha, hay cosas más importantes. Bien, ya he tratado de enseñarte hasta este momento que cuando estudies estos temas, estudies lo más importante de cada cultura o que enfatices aprender los datos más importantes de cada cultura, porque cada cultura tiene algo resaltante o característico que la diferencia del resto. Pero, por si acaso, ya sabes, su principal centro en el caso de los Chincha, muy probablemente, fue la centinela de Tambo de Mora y la centinela de San Pedro. Y ahí está, o como está en tu separata, porque creo que tu separata te pone el mismo nombre, solo que está ahí un poco resumido. Luego, en metalurgia, escúchame, son metales, no es cerámica, es metal, figuran los famosos vasos narigones. ¿Por qué? Porque es un vaso, se parece a un quero, pero tiene una nariz así como la mía, así sexy, y, es un vaso de metal que se caracteriza porque tiene un rostro y la nariz le sobresale del vaso. Bien, a eso se le conoce como los famosos vasos narigones. Y se acabó ahí el chiste. En política es una sociedad, es un estado teocrático con una sociedad estratificada. ¿Qué significa estratificada? Que está muy bien separada la gente que es noble, la gente que es del pueblo, quiénes son guerreros, quiénes son gobernantes, sacerdotes, quiénes son los alfareros, los orfebres, etcétera, etcétera. Y eso significa que está bien estratificada. Su divinidad principal, te pueden preguntar, sí, pero ahí está la separata. O sea, si está la separata te lo pueden preguntar, pero, por ejemplo, si alguien hace una pregunta de los chinchas, cuando lo han hecho aquí en la pre, prefieren preguntar por esto, por eso lo estoy dejando para el final. También prefieren preguntar por esto, porque son cosas interesantes de la cultura chincha, ¿bien? Pero su divinidad principal, Chincha y Cámac. Ahora, vamos a lo que ya han preguntado. En economía, subraya en tu separata que fueron los más importantes comerciantes y navegantes del Perú antiguo, desarrollando redes de intercambio denominados como el comercio triangular. Del Ecuador traen la famosa concha Spondylus y del altiplano andino el charqui, la lana de Ayama y alpaca vicuna. Bien, de hecho aquí está en la ruta marítima, costas de Ecuador, el muyu o concha Spondylus, llegan hasta las islas de Puna, teniendo comercio con los Ichmas, que ya hemos hablado de ellos, y los Chimucos. En la ruta terrestre llegan hasta el altiplano andino con los famosos reinos Aymara, para por el charqui y el cobre. Bien, entonces ahí está. Ahora, otra cosa que vale la pena mencionar y que no está en tu separata, por cierto, es que eh, anótalo de una vez, bien, antes de que me olvide, los Chincha van a ser conquistados por Tupac Yupanqui, pero hay una diferencia respecto de los
Chimú, escucha, escucha, no te lo pierdas. Tanto los Chimú como los Chincha van a ser conquistados por Tupac Yupanqui. Un tipazo, ¿ah? Él comenzó sus conquistas a los 16 años cuando su papá, el Zapa Inca Pachacútec, todavía estaba vivo, porque los incas son buenos para eso, ¿ah? O sea, ellos eligen a su sucesor, pero no dejan que esté ahí pues mongueando, haciendo plan H, ¿no? Lo mandan a gobernar con el padre para que vea cómo se gobierna y el padre le da tareas. En el caso de Tupac Yupanqui, su tarea era seguir anexando reinos al imperio, así que lo va a hacer y lo va a hacer bastante bien. Lo que tienes que anotar tú en tu separata, porque sí te lo pueden preguntar, ya lo han hecho antes, es que los chinchas van a ser anexados al incanato pacíficamente. En cambio, los chimú se los van a anexar a la fuerza. Otra cosa ya para poder pasar a esto que tú estás viendo en pantalla, a la izquierda tienes una pala de timón de la cultura chincha que se encuentra en París, por cierto. Bien, aquí está finamente tallada. Vale la pena mencionarlo porque cuando Francisco Pizarro confirma la existencia del Tahuantinsuyo, él intercepta una rica balsa chinchana, según los cronistas. Y cuando decimos rica era porque la balsa estaba bien adornada y además tenía, o sea, abundaba de productos que traían justamente de la zona del Ecuador. Luego, sobre la cerámica, como puedes ver aquí en pantalla, no está tan decorada y tan trabajada como en otras culturas, pero es porque tiene un carácter utilitario. ¿Qué significa carácter utilitario? O sea, esta vaina no se la dan a un dios. Bien, o sea, eso es para que tú tomes tu agua, te sirvan la sopa, la carapulcra, qué sé yo. Bien, entonces, por eso justamente también se piensa que es una cerámica así, ¿no? O sea, no está tan decorada como otras y ahí está como tú la ves. Luego, como tú eres mi estimado y estimada estudiante, bueno, también están este tipo de botellitas que también son de la cultura chincha. Um, yo no sé si tú te acuerdas que te dije cuando hablamos de la teoría de Thor Heyerdahl y el Kon-Tiki que te decía, no, espérate, teorías del poblamiento americano, Paul Rivet, o Paul Rivet, como lo pronuncies, la teoría oceánica, ¿te acuerdas? Los polinesios llegan a Sudamérica, los melanesios llegan a Mesoamérica. Pues bien, hay un historiador bastante querido por nosotros, los que practicamos el oficio de historiar, que es José Antonio del Busto. José Antonio del Busto, leyendo crónicas, se daba con cada cierto tiempo se daba con la historia a través de los cronistas, o gracias a los Quipucamayoc, que los Chincha, una vez que se anexan a los Incas gracias a Tupac Yupanqui, le ofrecen a Tupac Yupanqui conocer unas islas que nadie más conocía. Tupac Yupanqui para ese entonces tendría entre 18 a 20 años y Tupac Yupanqui dice, vamos. La cosa es que, o sea, lo menciona porque Pachacútec estaba a punto de destruir la cultura chincha, o sea, te lo estoy contando de manera muy resumida, pero básicamente, ¿por qué? Porque ya habían pasado meses y Tupac Yupanqui no volvía, entonces él, Pachacútec, pensaba que los chinchas a propósito lo habían perdido en el mar y bueno, hasta que regresó. Ahora, según José Antonio del Busto, el viaje que los Chincha le habrían ofrecido a Tupac Yupanqui sería muy parecido al que hizo Thor Heyerdahl para llegar a la Polinesia, ¿te acuerdas? Desde Ecuador, o sea, toman así, 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 y aprovechando la corriente ecuatorial, habrían llegado a las islas Mangareva, que es el Polinesia, son las islas polinésicas francesas. Am, y bueno, o sea, ¿por qué es interesante? Esto es interesante, te digo, porque bueno, primero te lo había dicho, ¿no? O sea, cuando lleguemos a este tema te lo voy a comentar y este es el tema. José Antonio del Busto viaja bien a estas islas, él viaja. Cuando él viaja descubre que primero en estas islas hay un mito muy interesante que dice que un gran gobernante llamado Kon o Tiki, y de ahí el nombre de la balsa de Thor Heyerdahl, el Kon Tiki, que significa el hijo del sol o el señor del sol, justamente había venido de donde nace el sol. Entonces, puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. De dónde nace el sol, en teoría, desde donde amanece, desde acá, ¿no? Entonces, este gran señor habría venido desde donde nace el sol y habría introducido a estos pueblos a la metalurgia, a la agricultura, a la textilería, a la cerámica,
Porque esta gente andaba como que en el paleolítico superior, una vaina así, ya, o en el neolítico, una cosa así, o sea, estaban un poco atrasaditos, según ellos mismos. Entonces, y que además construye unas cosas chéveres. Y acá, por ejemplo, hay una foto de esas construcciones. A José Antonio del Busto le toma fotos y luego se las enseña, viene al Perú y se las enseña a sus colegas arqueólogos. Y los arqueólogos al toque, o sea, cualquier arqueólogo serio de este país, sea de la universidad que sea, pero cualquier arqueólogo que haya estudiado bonito su carrera, al toque, así, a la vista, te dice, según la arquitectura, a qué pueblo le puede pertenecer esas cosas, a qué cultura prehispánica le pueden pertenecer. Entonces la de los incas es bastante fácil de reconocer. Sólida, monumental, cortada como si fuera mantequilla, todas las piezas encajan, no se mete un alfiler entre juntura y juntura. Eso es arquitectura incaica, Pepe, José Antonio, ¿no? Pero aguanta, detrás veo el mar. José, ¿dónde has tomado esta foto? Porque en ninguna parte de la costa peruana hay arquitectura inca de piedra que tenga como fondo el océano. José Antonio les decía que los había tomado ahí, en esas islas polinésicas, y que muy probablemente es cierto. Los chinchas se habrían llevado a Tupac Yupanqui a la Polinesia. Y por eso el título del libro de José Antonio del Busto se titula así, Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía. ¿Quieres más información? Ahí está la fuente de donde tomé esto, así que ahí por ahí te lo puedes vacilar, ahí lo puedes ver. Esta es la probable capital, la centinela de Tambo de Mora, eso es lo que queda. Y ya está. Nosotros entonces ahora nos vamos para la cultura chimú. Bien, sobre la cultura chimú, el fundador de la cultura chimú va a ser, según la propia leyenda de los chimú, Takainam, que va a venir en un super caballo de totora, así como el que está en esta imagen, con sus guerreros a las costas de la ciudad de la eterna primavera llamada Trujillo, bien, que está en el departamento de la Libertad. Y es allí donde se va a fundar la capital del reino, que lleva por nombre Chan Chan, que es esto que tú ves aquí, esta, espérate, Chan Chan. Bien, entonces ahí está. Tú ya ahora sí tienes que estar aquí en tu separata, estamos nos para acá, si estás aquí, bien, tú estás aquí. Entonces, en política es un estado expansivo, militarista y teocrático. Profesor, ¿qué significa expansivo? Lo que tú ves aquí en la imagen. Como puedes ver aquí, un poquito más acá, a ver. Como tú puedes ver en la imagen, los chimú, que son una cultura eminentemente costeña, porque, o sea, los chimú no están en la sierra, bien, los chimú no llegan a la sierra, conquistan los chimú a todas las culturas de la costa norte hasta la desembocadura del río Chillón en Lima. ¿Y por qué llegan hasta Lima, profesor? Porque ya venían los incas expandiendo. Tupac Yupanqui conquista a los Chincha. La hipótesis que maneja María Rostorovsky, que es una persona que está citada ahí en tu separata, hay una lectura de ella va a decir que, entre otras cosas, los incas querían el acceso justamente a estos productos exclusivos que comerciaban de manera muy eficiente los Chincha, la concha espondylus que venía del Ecuador y los productos del altiplano andino. Y por otro lado, los Chincha ven como beneficioso anexarse a los incas, ya que ellos le ofrecen algo que ninguna otra cultura les podía ofrecer en ese momento, que era libre acceso por el Capac Ñan. Bien, el libre acceso por el Capac Ñan. Y si tú eres un comerciante, tú sabes que necesitas los caminos para poder trasladar tu mercadería de manera segura, eficiente, eficaz. Am, entonces, antes de irnos ahí al plato fuerte de la cultura chimú, vale la pena que subrayes y que aprendas esto por si acaso. Ah, en religión destaca el culto a la luna, en Muchik, así se le llama al idioma o el lenguaje de ellos, el Muchik, es el Shi. Recuerda, como te había dicho al principio de la clase, que todas estas culturas de la costa peruana, su principal divinidad es la luna, y por eso aprecian más, en términos religiosos, aprecian más la plata, porque está más relacionada a la luna, por el color, que al propio oro. En cambio, en el Cusco, por ejemplo, donde están los incas, su dios principal es el Inti, el metal por excelencia religioso para ellos es el oro, y por eso también tienen cierto culto hacia, o sea, cierta veneración, más que un culto, cierta veneración hacia el maíz amarillo. Bien. Chan es sol, Ni el mar,
Aquí en este lugar es parte de su costumbre, practican sacrificios humanos y de animales. Esto de humanos se confirma porque hace unos 4 años atrás, en el año 2018, descubrieron en estas zonas un sacrificio ritual de más de 200 puntas, o sea, era un montón de gente, ¿ya? Y ya. Luego, Am, aquí creo que en estas fotos puedes ver algo que en tu separata está mencionado también. Las tallas de madera. En el año también 2017, 2016 se encontraron estos guerreros de madera. Muy probablemente estaban pintados, ¿no? O sea, eso es algo que no sé si a algún arqueólogo se le habrá ocurrido, pero y yo no te lo dije, pero te lo digo ahora. Todas las esculturas griegas originalmente estaban pintadas. Solo que con el paso del tiempo, estos pigmentos que eran a base de seres orgánicos se fueron diluyendo, oxidando, muriendo, hasta que quedó así blanco, de un solo color. Entonces, cuando llega el Renacimiento, que ya por ahí tú debes de saber más o menos qué es, pero el Renacimiento llega en todo caso en 1400, 1500, los renacentistas que imitan el mundo grecorromano decían, ah, miren, sus edificios son blancos y sus estatuas son blancas, entonces hagamos estatuas y edificios blancos. Pero en realidad no, tú ya te enseñé ya. La gente es polícroma, ¿no? O sea, estas culturas son iguales, ¿no? Les gusta el color, de hecho, y por esa razón la gente de dinero además se viste con ropas de colores, porque ellos sí pueden dar el lujo en Europa, como acá, de usar ropas de color. Otra cosa que vale la pena mencionar son los frisos de barro en los palacios o templos de la cultura Chimu. Bien, profesor, ¿qué es un friso de barro? Son estas esculturas que tú ves aquí, estas así en las paredes, hacen esculturas. Bien, y está. Luego de esto, expansión y decadencia de la cultura Chimu. Sobre la expansión y decadencia, en tu separato también está, por cierto, esto solo está en la página siguiente, a ver, aquí está. Acá. Dice, subraya, pero en todo caso, es un imperio costeño centralizado, militarista, expansivo y teocrático, o sea, su élite es considerada divina. Sometieron a toda la costa norte, a los Tumbes, a los Tayanes, Icaen, Chancay. Y Chancay es donde está el Cuchimilco, que es una estatua que está así, mascota de los Juegos Panamericanos, sus últimos que se la van a quitar. La PRE, en sus exámenes, ha preguntado más de una vez por este sujeto. ¿Por qué? Por dos razones. La primera está en pantalla. Él es el que logra la máxima expansión de la cultura chimú. Es el gobernante de los chimú. El último gobernante libre de los chimú fue Minchancamán. ¿Quién logra la máxima expansión territorial? ¿Y por qué también la pregunta por él? Porque Minchancamán va a ser derrotado por el Auti Tupac Yupanqui en esta guerra que van a hacer contra los chimus por no anexarse pacíficamente a los incas. Bien, entonces, vale la pena que por ahí eso lo tengas en claro, aunque creo que por acá te lo voy a mencionar de nuevo. Sí. Am, a ver, en primer lugar, si te cuento esto, creo, y después pasamos a la Yupan Yupan. Sí, por acá está ya, acá ya terminó esto ya. Sí, acá ya se terminó, no hay más acá ya. Qué triste, qué triste. Pero a ver, miren aquí. Am, sobre la economía de los chimú, sobre la economía de los chimú, ellos tienen estos que se le llaman huachaques, ¿bien? Originalmente, y cuando te digo originalmente te estoy hablando de hace tiempo, o sea, hace unos 20 años atrás, decían que los huachaques eran chakras hundidos, ¿bien? De hecho, aquí encontré una infografía que es antigua también, haciendo alusión justamente a estos huachaques. Lo que van a hacer los chimú, en teoría, sería excavar bajo la tierra, de tal manera que la napa freática o el agua que se filtra, ya sabes que está cerca del mar, queda acá. Y bueno, queda como resultado de eso, que si tú siembras aquí, bien, la raíz de la planta no llega al agua, entonces la raíz se muere a menos que le eches agua. En cambio, si tú siembras a este nivel, por así decirlo, ahí la raíz llega al agua y va a poder crecer, va a poder, digamos, desarrollarse bien. Sin embargo, o sea, esto yo te lo estoy explicando, ¿no? Pero a ver, presta atención acá. Sin embargo, la investigación actual parece decir que en realidad son reservorios de agua o canales de irrigación que sirven para poder almacenar agua y luego regar. Y también servirían como gigantescos espejos para que los sacerdotes, en vez de estar con el cuello así mirando para arriba, puedan ver el reflejo de las estrellas, sus movimientos y así estudiar, pues, ya sabes, solsticios, equinoccios, esas cosas.
No son pequeños, ¿ah? Mira, esta es una foto, creo que no sé si es una foto de mi archivo personal. No, no sé, no me acuerdo. Pero la cosa es que aquí hay un sujeto, mira, y esto es un WhatsApp. Bien. Luego, esta es una foto de una parte de la ciudadela de Chanchán. Y bueno, una cosa que te puedes dar cuenta es que está completamente amurallada. Bien. Y justamente cuando Tupac Yupanqui llega hasta las puertas de Chanchán, lo que hacen Ninchancamán y toda la élite es encerrarse dentro de la ciudadela. Ahora, ¿cuál es el roche? ¿Cuál es el problema? El problema es que Tupac Yupanqui y sus soldados, que eran incas, ya se les estaban poniendo inquietos porque le decían, según los cronistas, gracias a los tipos Camayo, que ya venía la época de lluvias, y si ellos no estaban en el Cusco para trabajar la tierra, porque sí, eran guerreros, pero también eran agricultores, se iban a perder la cosecha de ese año. Lo que ordena Tupac Yupanqui, así a lo mismo Julio César con sus soldados, es pedirle a los soldados incas que desvíen los ríos que le daban, que alimentaban justamente estos huachaques. Y aunque no, tú no lo creas, dicen que en 3 días el río se secó, en 3 días y que 2 semanas después de haberse secado, sale Min Chancamán de las puertas de la ciudadela de Chanchan, sale y presenta la rendición ante Tupac Yupanqui. Como castigo por haberse opuesto a la expansión incaica, o sea, porque no se sometieron a la buena, los chimús van a aguantar, van a retroceder todo lo que han podido. La cuarta parte de la población, y esto presta atención porque la prueba lo ha preguntado en su examen, lo convierte en mitimaes. Mitimaes. O también pueden ser mitmas. Mitmas. O también puede ser mitmatkuna. Bien, entonces acá le agregas el kuna nada más. Mitmatkuna. Profesor, ¿qué cosa es eso? Es un castigo y también, o sea, hay dos maneras de que te conviertas en un mitimae o un mitmatkuna. Primera forma, eres el primo del Zapainca, y entonces el Zapainca te dice, loco, ve con toda tu panaca, familia extensa de los incas, ve con toda tu panaca a gobernar el Chinchaysuyo, por favor, hazlo en mi nombre. Entonces tú vas, porque el Inca te lo está pidiendo. Vas con toda tu mancha, vas con toda tu familia. Pero la otra forma es por castigo, como le pasa a los chimú. A la cuarta parte de la población chimú los van a llevar al Cusco para que trabajen como orfebres en el Cusco. Y tú dirás, profesor, pero no entiendo, esto no me cuadra. Lo que pasa es que la cuarta parte de la población chimú eran grandes maestros artesanos en orfebrería sobre todo. Y ya te enseñé, o ya te dije, los incas no son una cultura torrante. Ellos llegan y no te dicen, habla mi idioma, vístete como yo, adora solo a nuestro Dios. No. O sea, ya te ganamos, así que tienes que mandar gente a trabajar a la mitad. Estas son tierras del sol, estas son tierras del Inca, estas son tierras para tu pueblo. Y nos vemos en el Cusco una vez al año. Y ya está, no hay más. Pero si tú te opones a la expansión, esto es suavecito, ¿ah? O sea, es un castigo de todas maneras. ¿Por qué es un castigo, profesor? Es un castigo porque, ¿te acuerdas del ostracismo cuando hablamos de la cultura ateniense? Pues bien, te decía que en el ostracismo, en Atenas te expulsan de Atenas. Ahora, el detalle con esto es que, recuerda, no hay derechos humanos, no hay un gobierno centralizado. Entonces, si a ti te botan de tu polis, en el mundo griego, tú fuera de tu polis no tienes derechos. Entonces, no hay tampoco esta figura, pues, en algunas culturas de la propiedad privada, o que tienen que respetar sus bienes. No, no, no. Estamos hablando de otros tiempos. De la misma manera, si te están sacando de tu pueblo, te están sacando del lugar donde tu vida tiene sentido, donde tú tienes derechos, donde tú tienes historia, donde está tu patrimonio. Es curioso mencionar que cuando los españoles llegan al Tahuantinsuyo, al Cusco, encuentran un barrio con los descendientes de estos chimús que se habían ido como orfebres para trabajar ahora en la capital del reino del imperio de los incas. La otra forma que te pueden sacar de tu pueblo, pero ya esto es por castigo o por rebeldía continua, es que te vuelvas un piña. En tu separata te han puesto el término pinacuna, pero también vale el término piña. Bien, dicho esto, entonces, vámonos inmediatamente ahora a la siguiente parte. Y lo que tenemos es la orfebrería
y la escultura de los chimú. Bien, sobre la cerámica, mejor dicho. Sobre la cerámica, es como tú las puedes ver en pantalla, en tu separata de hecho también te hemos puesto un ejemplo, pero tienen formas escultóricas zoomorfas y antropomorfas, generalmente de un solo color, aunque no exclusivamente, pero generalmente son de color negro, son botellas con gollete, este es el gollete, y este es el asa con escribo. Bien, y ahí está. Luego de esto, tenemos el ajuar de, o sea, la metalurgia. El ajuar es la vestimenta, lo que tú te pones como vestimenta. Y este es de oro, pero las que más tienen los chimú, como te decía en algún momento, son estas que son de plata. Y es la misma cosa que te expliqué cuando hablamos del señor de Zipanga. Esto brilla. O sea, si tú estás a mediodía o a las 3 de la tarde caminando y tienes todo esto puesto, eso brilla. Entonces tú lo ves ahí, su pecho brilla, su cabeza brilla, su boca, sus orejas brillan, no reflejan la luz del sol o de la luna. No sé si te lo dije, pero te lo vuelvo a repetir de todas maneras. Estas técnicas las van a heredar de los mochitas, que a su vez se las trasladan. Si bueno, todas estas culturas de la costa norte tienen esas técnicas, ¿bien? El laminado es como hacer hojas de papel con metal, ¿bien? Esa técnica se le llama la técnica del laminado. Luego la aleación es unir dos metales. Hay dos maneras. Al frío, o sea, a punta de martillazos, unes los dos metales, para que quede bastante fuerte. Y la otra es al fuego, o sea, que los fundas. Luego también tienen la técnica del repujado. El repujado es cuando tú agarras un trozo de metal y con un cincel o con un martillo y un cincel empiezas a y le empiezas a dar forma, la forma que puede ser. La filigrana, que no está ahí, pero yo te lo estoy diciendo, la filigrana es hacer como hilos con metal y el dorado es hacer que el cobre brille como el oro. Bien, o sea, sí, es una técnica bastante interesante porque una chamba es hacer que el cobre brille como el oro. Luego de esto, vámonos para acá. Bueno, ya habíamos hablado de los reinos Aymara. Tú tienes que estar aquí. Bueno, acá están los chancas, ¿no? Ya, bueno, déjalo ahí. Sí, aquí están los reinos Aymara, ya. Sobre los reinos Aymara, ahora vamos a hablar de los chancas de nuevo, de todas maneras. Pero ya te había hablado de las chulpas, ¿bien? Las chulpas son estas torres funerarias que le pertenecen a los reinos Aymara, que por cierto no es uno solo. En tu separata dice principalmente los collas y los alpacas, pero son todos estos reinos Aymara, así no es cualquier cosa. Recuerdo otra vez, en todo caso, que la ganadería la van a poder desarrollar gracias al que en el altiplano andino, o sea, aquí donde hace harto frío, crece el lichu de manera natural. A las orillas del lago Titicaca, dice aquí, y ya está. Por cierto, las chulpas más famosas son las de Sillustán. Luego, ¿qué tenemos? Los chancas, ahora sí. Ya, a ver, sobre los chancas, porque acá estaban, ¿no? Acá están los chancas. Sí. No, anoche chupó. ¿Por qué eres así, separata? Acá está, ya aquí están los chancas, ¿bien? Sobre los chancas, varón y señorita, ¿qué vamos a decir? A ver, es sumamente importante que entiendas esto, ¿sí? Así que arrancamos, préstame atención. Am, los chancas son de Apurímac principalmente, aunque se van a llegar a expandir hasta Ayacucho y Huancavelica. Sí. Luego a Supacarina son dos lagunas, la de Choclococha, Urcococha, como ya está en tu separata, así que en Arroyo no hay problema, todo está bien, todo está bien. Organización política es una confederación de pequeños estados militaristas y sus fundadores son Uscovilca y Ancovilca. Los personajes que aquí a mí me interesan son Astoguaraca y Comayguaraca. Por ahí se llaman con una letra o una palabrita diferente, una vocal diferente, pero básicamente así se pronuncia. Y estos dos sujetos, sin previo aviso, van a atacar la ciudadela del Cusco. Según lo que recuerdo de la universidad, parece ser que se pelea por el Cusco porque es una zona bastante fértil. Y y bueno, es Viracocha Inca, o sea, el que gobernaba el pueblo de los incas en ese momento, era Viracocha Inca y él no les puede hacer frente. Él lo que dice es, back, o sea, huyamos. Entonces la gente como que se está quitando. Y para resumirte este chiste, um, es uno de sus hijos el que va a hacer el contraataque. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Ese hijo se llamaba
Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui, haciendo gala de estrategia militar y de arrojo y valentía, va a organizar al resto de los incas según la propia historia, por cierto. La pregunta te lo va a preguntar, pero la batalla se llamó la batalla de Yaguarpampa. En la batalla de Yaguarpampa, Cusi Yupanqui, con ayuda de los Pururaucas, Pururaucas. Profesor, ¿por qué lo está escribiendo? Lo que pasa es que una universidad loca, no, o sea, yo no creo que haya sido San Marcos, ¿ya? Pero preguntaron una vez cómo Michi se llamaban las piedras que ayudaron a Cusi Yupanqui a derrotar a los chancas. Lo que pasa es que en la batalla de Yaguarpampa dicen que fue tan fiera, fue tan así violenta que hasta las piedras participaron. Las piedras se convirtieron en soldados y ayudaron a aplastar a los chancas. Así dice. Entonces, Yupanqui, en agradecimiento, va a chapar esas piedras y las va a meter al Coricancha. Por cierto, Cori significa oro, traducido del quechua o dorado. Coricancha, el templo del oro, el templo del sol, después lo van a decir, el famoso Coricancha. Y bueno, ¿por qué te lo cuento? Porque cuando los españoles llegan al Coricancha, encuentran a estas piedras, a los Pururaucas, porque Cusiyupanqui, que luego se cambia de nombre a Pachacútec, ordenó adorarlas como huacas. Profesor, ¿qué es una huaca? Una huaca no es un templo. Una huaca, traducido bonito, con amor del quechua, significa sagrado. Por esa razón, a los templos prehispánicos les llaman huacas, que son lugares sagrados. Pero un lugar sagrado también puede ser una laguna, un bosque, una cueva, una piedra. Bien, entonces, luego de que los incas derrotan a los chancas, se inicia la fase imperial. Bien, esto es un dato que tienes que recordar porque, o sea, ya lo he preguntado hasta en el examen general, es importante que lo sepas. Bien, dicho esto, vámonos ahora sí en esta última hora de clase, porque sí, una hora es para los incas solitos, o sea, sí, es una hora para ellos nomás. Bien, así que a ver, si no hay ninguna pregunta hasta este momento, tú por favor ubícate aquí. Bien, a ver, ¡guau! Antes de dictar la clase me fui a correr y creo que me desgasta un poco. Necesito así, sí, mi cuerpo está comenzando a... Así que a ver, y espero que estés listo, y espero que estés lista porque vamos a comenzar esta parte, ¿bien? Si hay alguna pregunta ya sabes que puedes prender tu audio y por aquí, espérate, no hay nada en el chat, ¿no? No, estamos bien, ya está. Entonces, tercer horizonte o el Tahuantinsuyo, como quieras aprenderte, o el Imperio de los Incas, pero te lo aprendes, ¿bien? Cronología, ellos arrancan en el intermedio tardío y terminan en este horizonte tardío, 1532, que es el año donde van a capturar a Atahualpa, ¿bien? Sobre el Imperio de los Incas, ¿qué cosa podemos decir? A ver, primero vamos a agrandar esto, y aquí está. Ubicación, zona central y occidental de América del Sur, Andes centrales. Eso está en tu separata. Si quieres lo subrayas. Yo no lo voy a subrayar porque se anota la pregunta, que está malando. En este lado de acá está la expansión que logra en anaranjado Pachacute. Creo que no se ve. Ah, acá está. La que logra Pachacute. O sea, esto la prueba te lo va a preguntar, ¿no? No te vayas a bloquear, pero te la muestro. Bien, Pachacute en anaranjado, durante el gobierno de Pachacute, que elige a su sucesor, que era el Tupac Yupanqui, lo que está en rojo. Tupac Yupanqui cuando ya era el man, ¿no? O sea, cuando él era Zapa Inca, en verdecito, medio muerto. Y Huayna Cápac en amarillo. Ahora, dato interesante, la pre ha preguntado quién logra la máxima expansión del Imperio de los Incas. Respuesta, Huayna Cápac. Y se acabó eso. Está en tu separata, ¿no? Pero lo estoy enseñando. Luego, aunque tú no lo creas, San Marcos, en el general, pero te estoy hablando de hace más de 25 años atrás, preguntaba antes sobre los límites del Tahuantinsuyo, o sea, hasta dónde llega. Entonces, vale la pena que te lo aprendas, ¿bien? Hasta el norte o por el norte, espérate, vamos a ver si sale más bonito, si es que no. Sí, ajá, sí sale. Entonces, a ver, hasta acá
hasta esta zona de acá, dice, hasta el río Ancasmayo en el norte y el nudo de Pasto que en la actualidad está en Colombia. Chico, chica, esto no es clase de geografía, pero aprende. ¿Qué cosa es un nudo? Mira la pantalla. Un nudo es cuando las tres cadenas montañosas, en este caso de nuestros gloriosos Andes, se unen. Bien, las tres cadenas montañosas de los Andes se unen y luego se vuelven a separar. Cuando las tres cadenas montañosas se unen y se separan, forman, clase de geografía, un nudo. Bien, entonces, en el norte, hasta el río Casmayo y el nudo de Paz. Y ya está. Luego, luego, luego de esto, en el sur es hasta el río Maule, que en la actualidad queda en Chile, bien, lo que está acá. Te cuento una cosa de una vez porque esto ya no lo vas a volver a escuchar nunca más en tu vida, ¿bien? Pero antes, yo he escuchado, sobre todo la gente cuando debaten en internet, antes los debates no eran en Facebook o en Twitter, porque no existía Twitter ni tampoco existía Facebook, pero alguna vez escuché de discusiones en YouTube, en los comentarios, porque decían que, escucha bien esto no te lo van a preguntar en la prep, o quién sabe, sería una buena pregunta en todo caso, pero viene hacia el dato. En la educación nivel cole, ya, o sea, así como tú has tenido educación nivel cole, también hay educación nivel cole en Chile, ¿no? Entonces, en la educación nivel cole de Chile, parece ser que ellos les enseñan, parece ser que los incas no conquistaron más allá del río Maule, porque acá estaban los araucanos, o mapuche, los araucanos creo y que no los conquistaron porque eran muy guerreros, eran muy valerosos, y no se dejaron someter, y una vaina así. A ver, la respuesta del por qué los incas no van más allá del río Maule la tienes en el mapa. El profesor no entiende. Y amiga, pues escúchame. Los incas no conquistan más allá del río Maule por la misma razón que no conquistan a la gente de la selva. Y tú dirás, ¿por qué, profesor? Porque son semi-nómades. Si tú eres un seminómade, para los incas eres un salvaje. Pero más que eso, es en realidad porque no estás arraigado a la tierra. Profesor, no lo entiendo. Escúchame para que entiendas entonces. Tanto los araucanos, que son gente que vive aquí, son pueblos, como los pueblos de la selva peruana, son seminómades. Lo que pasa es que no puedes practicar la agricultura en la selva, por ejemplo. No la puedes practicar, clase de geografía, porque no es una zona apta para la agricultura. Tendrías que meterle mucha tecnología, o sea, es un gasto en realidad ser agricultor en la selva, porque una vez que te da una cosecha, dos cosechas, viene la lluvia, se enloda todo, y si se te enloda todo ya no puedes seguir sembrando, entonces se te muere la tierra. Por esa razón, las tribus amazónicas que viven en esta zona de acá son tribus seminómades. Una vez que tú gastas los recursos de un lado, te quitas a otro, te quitas a otro, y así hasta completar un ciclo. De la misma manera, los araucanos eran seminómades. Los Tupucamayoc le cuentan a los cronistas que cada vez que iban más allá del río Maule y repartían, o sea, los conquistaban a los, ¿no? A los araucanos. Mira, estas son tierras del sol, estas son tierras del Inca, estas son tierras del pueblo. Una vez al año tienes que ir al Cusco para dejar lo que has recogido gracias a la MITA, que es el trabajo por turnos organizado por el Estado incaico, y tienes que llevar el excedente productivo que has guardado en las colcas. Las colcas son lugares de almacenamiento que estaban cerca del Capagñán y de los pueblos conquistados por los incas. Entonces llegaba pues esto de que tenían que ir los puracas y no iban. Entonces cuando los incas iban más allá del río Maule a ver qué miche había pasado con esta gente, encontraban estas tierras vacías y sin trabajar. ¿Por qué? Porque los araucanos, así como la gente de la selva, son gente seminómada, no están arraigados a la tierra, o sea, no practican la agricultura, o no al menos una como si se practica en las otras zonas de lo que tú y yo conocemos como el Perú. Dicho esto, ya sabes que aquí está en este mapa súper sexy que te hemos puesto aquí, Antisuyo en rojo, Chincha y Suyo en verde, Contisuyo en anaranjado y Coya Suyo en... ¿Qué es eso? El color lúcuma. La lúcuma no es un color, ¿no? Pero ya, a ver, ¿por qué es importante cada uno de esos?
No creo que te lo pregunten, pero por si acaso, ya, porque, o sea, ya sabes que te estimo bastante, entonces me interesa que tengas todas las herramientas para que puedas contestar bien. A ver, mira, inclusive me he dado el trabajo de ponerlos en el mismo color. En verdecito, el Chinchaysuyo es la zona, o sea, ¿cuál es la característica del Chinchaysuyo? Es la zona más poblada y es la zona que es más agrícola por las tierras, a pesar de ser escasas, que hay. Luego, el antisuyo vendría a ser la ceja de selva y básicamente acá tienes que escribir, aquí están los cocales, cola. No, aquí están las cocaleras o los cocales, que es donde se cultiva hoja de coca. Casi siempre mandan a los piñas o los pinacunas a la ceja de selva. Una vez un estudiante me preguntó, profe, ¿pero qué clase de esclavo es ese que se va a la ceja de selva? Si yo conozco la ceja de selva, me dice, profesor, es bonita, yo también conozco la ceja de selva. Conozco Tingo María, um, bueno, no sé si Pucallpa está en la ceja de selva, pero conozco Tingo María y Chanchamayo La Merced. Y son zonas, o sea, son bellísimas. O sea, nuestro país es hermoso. Toda América del Sur es hermosa. Todo el continente. Ya, bueno, la cosa es que eh, los pinacunas o los piñas son los esclavos en el Tahuantinsuyo. Ahora, por favor, no vayas a pensar que los incas eran como, no sé, pues como, que, como los romanos, ¿no? O sea, los romanos sí tenían una mano de obra esclava chambeando en cualquier cosa, pero la tenían chambeando y eran un montón de gente. En el caso del incanato, no, es el pueblo, el Hatun Runa, la base de la pirámide social. Los pinacunas están en la última, en el último escalón de esa pirámide, pero no porque la sostengan, sino por su posición social, o sea, son esclavos. Ahora, ¿por qué es un castigo irte a trabajar a la ceja de selva como un pinacuna, como un piña? Porque en la ceja de selva, en esos años, de alguna manera, la gente que cultivaba esta hoja de coca, que por cierto es un producto muy preciado en el Tahuantinsuyo. O sea, si te preguntas por qué, es porque sirve mucho para el trabajo en el campo, sobre todo. Cuando tú combinas la hoja de coca, o sea, no el clorhidrato de cocaína, que eso es polvo de ángel, polvo blanco, o sea, que se esnifa, no, eso no, sino la hoja de coca. Cuando tú agarras la hoja de coca y la empiezas a mascar y agarras una bolita de cal, que no sé qué tipo de cal es, pero así es, cal, tú haces como una especie de chicle, por así decirlo, y te da fuerza, te da energía, te quita el sueño. Puedes estar... eh, lo que he escuchado desde la universidad es que puedes trabajar hasta 3 días dándole ahí al campo. 3 días. O sea, ya eso si entiendes, ¿verdad? 3 días trabajando el campo. Am, entonces, ¿qué pasa con los piñas? ¿Qué pasa con los pinacunas que son los esclavos en esto? Mira que te lo estoy repitiendo, ya no lo voy a volver a mencionar más adelante. Eso está en la separata, no está acá, mira. A ver, para eso estamos así, full con... Acá está. ¿Ves? Los pinacunas, esclavos en esclavos. Bien. Entonces, am, ¿por qué es un castigo? Porque en la ceja de selva y en esas zonas, de hecho, inclusive en zonas de la sierra, hay un insecto que se llama la uta. La uta, se te mete debajo de la dermis, debajo de la epidermis y te comienza a comer el tejido muscular. No te animo que lo hagas, pero si tú buscas fotografías de gente infectada por uta, de verdad que da pena. Según lo que he leído, si te da esa infección, dependiendo del grado de insectos, porque son insectos que se meten debajo de la piel, te puedes morir entre 7 a más años. Y si te pasa eso, eres bien piña. De ahí viene el término. No te dicen piña por la fruta. O sea, hoy qué salado que eres, qué piña que eres. Te dicen por esto. El bichito que se te mete, te empieza a comer el tejido muscular y de ahí te mueres. Entonces sí es un castigo. La otra zona super sexy que tienen los incas, ya sabes, Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo, el del Cusco a los actuales Ica y Arequipa, que es como que el más chaparrito, es más pequeño, por así decirlo, en términos geográficos, ¿no? Y el Collasuyo, que vendría a ser la parte más extensa y además ganadera, y si es ganadera, tiene lana y tiene Chávez. Bien, que eso es algo que puedes anotar por aquí. Profesor, a ver, ¿puedes mostrarlo de nuevo? Sí, te lo muestro. Contisuyo y este es el Collasuyo. Y se acabó el chiste. Luego de esto tenemos el origen. Bien, ahí está la cronología, pero sobre el origen, ya ubícate tú también ahí en tu separata.
Ajá, sí, ahí ubican en tu separata. Entonces, sobre el origen, ¿qué tenemos? Primero, lo que vas a notar tú es que el mito más antiguo de los incas, muy probablemente, o sea, el mito que viene desde el intermedio tardío, a eso me refiero, es este, que es el de los hermanos Ayar. Bien, anótalo, yo ahorita te lo voy a explicar. Y muy probablemente el mito de la fase imperial es el de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y tú dirás, ¿por qué, profesor? Porque el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo justifica la conquista. De hecho, si tú lees a Inca Garcilaso de la Vega cuando él narra este mito, en el mito dice, ¿no?, que nacen de la espuma de la Titicaca y que el dios Sol, el Inti, les da una tarea: vayan y civilicen a esa gente, porque no saben preparar chicha de jora, porque no saben cultivar maíz, porque no saben hacer cerámica, textilería, orfebrería, no saben nada. ¿Qué cosa significa civilizar además? Bueno, es agarrar educar a un salvaje para que aprenda a vivir en una ciudad. Del término civilización, civitas es ciudad, civilizado significa alguien que vive en la ciudad. Entonces, este mito de Manco Cápac y Mamaongyo muy probablemente es el de la fase imperial del Tercer Horizonte, porque es el que justifica la conquista, porque, o sea, tú entiendes que no eran salvajes, ¿verdad? La gente que está acá, ¿sí o no? Tú no te dejas engañar por la prensa, ¿sí o no? O sea, tú sí entiendes que esta gente, donde están los Chincha, donde están los Chimú, los Ichma, los Chancay, los Chachapoyas, sí entiendes que eran gente que conocía la agricultura, la textilería, la metalurgia, la cerámica, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa dice el mito? Vayan y civilicen, ¿no? Entonces, hablando un poquito sobre el mito de los hermanos Ayar primero, algo rápido, ¿no? Porque, o sea, ya se nos va a acabar la clase, pero eso es interesante, ¿no? Eh, a ver, sobre el mito de los hermanos Ayar, Ayar primero significa quinoa silvestre. Si alguien sabe quechua, por ahí nos puede dar un poco más de luces, pero básicamente así se puede traducir, ¿bien? Luego, la pacarina de los incas es Tamputocu, en Pacaritambo, ¿bien? Am, Tamputocu significa el cerro de las tres ventanas. Es un cerro donde hay tres cuevas. Según el mito, los incas salen de la cueva del centro, ¿bien? Ahora, cada uno de estos tiene una cualidad interesante. Em, pero una cosa curiosa que descubren los antropólogos, historiadores o antropólogos lingüistas, también se les puede llamar así, es que cuando dice el mito de los hermanos, esto tienes que ponerlo entre comillas, porque recuerda, cuando los españoles llegan, ellos no llegan para hacer estudios filológicos, o sea, de lenguaje. Ellos no llegan para conocer de manera científica a los incas, ¿no? Ellos llegan para conquistar, para saquear y bueno, para hacer lo que ellos quisieron hacer, lo que quisieron hacer en la conquista, ¿no? Y además, cuando recogen esta información, luego del virrey Toledo, la recogen con el fin de justificar la conquista. Pero la antropología lingüística ha descubierto que cuando dicen hermanos, no se refieren literalmente a que son hermanos de padre y madre, sino que pertenecen a la misma panaca. Profesor, ¿qué es una panaca? Una panaca es la familia extensa de los incas. Ya en un momento vamos a hablar de eso. Porque en el caso del pueblo es el Ayllu. El Ayllu es la familia extensa del Hatun Runa, que es el que pertenece al pueblo. Pero es como cuando estás con tu papá, tu tío, tu abuelo en la calle, tú, seas hombre o mujer, estás con un familiar en la calle y de pronto viene alguien, lo saluda y cuando se va, tu papá, tu mamá, tu familiar te dice, esa persona es mi paisano. Dicen mi paisano porque vienen del mismo pueblo. De la misma manera, cuando se refieren a que estos son hermanos, es porque son del mismo pueblo o son de la misma panaca. Todos ellos, en todo caso, se reconocen como incas. Um, la historia te la cuento muy rápido para no quemar más tiempo de la clase, pero básicamente Ayarcachi tiene la fuerza de un titán. O sea, el compadre cuando camina, el piso se abre en quebradas, de un bondazo se baja, acá hay un bondazo, ¿eh? De un bondazo se baja cerros,
su mujer es Mamahuaco, significa sal, Ayaruchu aquí, su mujer es Mamacora, Ayarauca, su mujer es Mamarragua, y Ayarmanco, su mujer es la famosa Mama Occhio. Tienen tanto miedo los hermanos de la fuerza de Ayarcachi que van a planear deshacerse de él. Le van a decir, oye loco, ¿por qué no vas y nos traes unas cosas que nos hemos olvidado en Tamputoku? Unas semillas, unas insignias. Ayarcachi no quiere ir. Ayarcachi dice que vaya otro. Y aunque tú no lo creas, varón y señorita, ¿sabes quién convence a Yarkachi de ir regañándolo? Su mujer. Mamahuaco le dice algo así como que, oye, ¿por qué eres tan flojo? ¿Por qué eres tan cobarde? Ve y haznos el favor, te estamos pidiendo que vayas a recoger eso. Ya voy a ir, dice Yarkachi. Va Yarkachi. Cuando Yarkachi va, detrás de Yarkachi va un mensajero de los hermanos con la misión de cuando Yarkachi esté en lo más profundo de la cueva, este mensajero de los incas tenía que poner un peñón, una roca, de tal forma que Yarkachi con toda su fuerza pudiese salir. Y eso es lo que va a hacer. Cuando Yarkachi está regresando, y se da cuenta de que la entrada de la cueva estaba tapiada, estaba cerrada, va a gritar, va a meter puñetes, patadas, la tierra va a temblar, dice el mito, los hermanos van a asustarse porque si este loco sale, ¿qué nos hará? Y el mensajero este se monta sobre la piedra, se sube sobre la piedra y Ayarcachi antes de desaparecer de la historia maldice a la persona que cierra la entrada de la cueva. Según la gente que es guía en esa zona, porque la zona existe, am, al costado de esas tres cuevas hay una piedra grandota y sobre esa piedra grandota hay una más pequeña y ese es el que se petrificó por la maldición de Ayarcachi, porque este mensajero al ser maldecido por Ayarcachi se convierte en piedra y Ayarcachi sale de escena así. Luego siguen avanzando y ya están bastante cerca de la provincia del Cusco y dice que Ayaruchu, este Ayaruchu, a Ayarucho dicen que se sube sobre una huaca. Bien, entonces Ayarucho se sube sobre una huaca. Profesor, ¿qué es una huaca? Una huaca, ya te dije, es un lugar sagrado, ¿no? Entonces, a esta huaca, Ayarucho se sube sobre su cabeza. Así dice el mito, no dice qué clase de huaca era. Solamente dice que se sube sobre una huaca. Y Ayarucho le pregunta, hey, ¿qué haces aquí? Y entonces la huaca voltea y no ve a nadie, porque Ayarucho está vacío, ¿no? Y entonces la vaca vuelve a dar la espalda. Entonces a Yarucho le vuelve a preguntar, hey, ¿qué haces aquí? Y entonces la vaca vuelve a voltear. Y como no ve a nadie, se agazapa. Cuando Yarucho quiere bajar de la huaca, lentamente él se da cuenta que se estaba convirtiendo en piedra. Cuando los hermanos llegan, van a llorar, porque sabían que de ahí a Yarucho no iba a pasar. Entonces a Yarucho les dice algo que a mí personalmente me impresionó por lo que te voy a contar ahora. No me olviden. Eso es lo único que les dice a sus hermanos de Ayarucho. No me olviden. Y sus hermanos le prometen eso. Cuando los españoles llegaron a la provincia del Cusco y en sus paseos, van a encontrar un lugar que estaba bien chévere con ofrendas, flores, comidas, regalos. Y van a preguntar, ¿por qué de todos los lugares del Cusco este lugar tiene tantas cosas así? Y la gente de los incas de ese tiempo le van a decir que, porque allí murió petrificado de Ayarucho. Que significa que hasta ese momento los incas seguían recordando la muerte de Ayarucho petrificado por haberse subido a la cabeza de una huaca, todo faltoso, y ya. Luego de esto, entonces, ya salió Ayarucho de escena. El último es Ayarauca, muy probablemente significa su nombre actividad guerrera, pero al compadre le salen alas y cuando toca el suelo se convierte en piedra. Y ya para eso ya está en el Cusco, ¿eh? Hay dos versiones en esta parte, ¿bien? Entonces de Arauca también ya fuiste, compadre. Hay dos versiones de esto. Una versión dice que Ayarmanco es el que lanza la vara y esta se hunde completamente en el Valle del Cusco. La otra versión dice que es Mamahuaco, que es, ya sabes, la ex mujer de Ayarcachi, que lanza la vara y esta vara se hunde completamente en el Valle del Cusco. ¿Qué es lo que yo quisiera que recuerdes? En todo caso, ya para pasar a otro lado, es que en el Valle del Cusco, donde está en la actualidad la plaza y todo, eh,
había otro pueblo, que era el pueblo de los Guayas. Y entonces los incas, o sea, el sol les ha dicho, ¿no? Donde se hunda la vara, tienen que fundar el río. Entonces, es ese lugar, compadre, hay otra gente salado, ¿no? Entonces van y les hacen la guerra. Según la historia, los guayas están a punto de ganarle a los incas, estaban echando ahí, pum, pim, pam, tómate, doy, pam. Hasta que una persona es la que pone la balanza a favor de los incas. ¿Quién es esa persona? Una mujer, Mamahuaco. Mamahuaco dice la historia y tú la puedes buscar. Agarra a un guaya por el pescuezo y con un cuchillo, pácatela, se lo mete en la garganta y como si fuera un saco, ¡zra! Los rasga hasta el estómago. Le mete las manos en el pecho, le abre el pecho, introduce sus manos en el pecho, le arranca el corazón, lo muerde y grita ¡ah! O sea, tú imagínate esa escena. Los guayas, dice el mito, al presenciar semejante barbarie, van a pensar, si eso nos hace una mujer, ¿qué no nos harán los hombres? Y dicen que dejaron todo y se fueron corriendo. Yo me imagino a Manco Inca también así, ¿no? Como, guaco, ¿qué rayos te pasa? ¿No? O sea, pero gracias a ese suceso, los incas pudieron asentarse en el Valle del Cusco y lo demás es historia. Y bueno, um, sobre el mito de esto, como te decía, este mito de los hermanos Ayamanco, Mama Ocllo, que vayan y civilicen a la gente, muy probable es el de la fase imperial. Bien, pero antes ya de pasar a otro lado, porque ya los demás, como te digo, son datos, eh, el historiador Valdemar Espinosa Soriano, con quien tuve el agrado de recibir clases cuando estaba en la universidad, hay dos grandes investigadores en el Perú sobre los incas, o sea, de este tiempo, ¿no? Porque del siglo pasado hay varios, pero de este tiempo eran María Rostorowski y Valdemar Espinosa Soriano. Digo eran porque María Rostorowski ya falleció, Valdemar Espinosa Soriano ya tiene casi 80 años, si no me equivoco, pero han publicado, al menos él ha publicado unos dos libros ahora último le ha salido uno que es La caída del imperio de los incas. Sí, pues si te interesa, por ahí te puedes conseguir. Luego, él, Valdemar Espinosa Soriano, que es un tipo que ha leído crónicas que te dan miedo, ha leído crónicas hasta en España y por eso también creo que es tan respetado por la comunidad. Para los historiadores, la Meca, o sea, si no sabes qué es la Meca, quédate hasta la clase de la semana que viene. Pero para los historiadores la Meca es el Archivo General de Indias, que está en España, porque ahí están todos los informes de lo que ocurría acá. Y el caso es que él descubre algo que los mitos nos están diciendo de los incas. Ya sabes que todo mito tiene una partecita de verdad. ¿Cuál es esa parte de verdad de los mitos? Que los incas no son originarios de Cusco. ¿Cómo, profesor? Claro, tanto el mito de los hermanos Sayar como el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo nos dicen que unos, unos vienen del lago Titicaca y otros vienen del sur, más allá de la provincia del Cusco. Entonces no son originarios realmente del Cusco, de esa zona, vienen de afuera. Y bueno, Valdemar Espinosa leyendo, él se da cuenta de que cuando los incas hablan entre ellos, escucha esto por si no sabías, que le tengas que comentar en el almuerzo. Cuando los incas hablan entre ellos, no hablan en quechua. Cuando los incas hablan entre ellos hablan en puquina. ¿Y dónde hablan puquina? Valdemar descubre que eso se habla en Taiticala. Y yo sé que algunos de ustedes saben, Taiticala es la capital de qué cultura del Horizonte Medio. Tiahuana. Bien, así que él lo descubre así, pero luego yo me quedé, o sea, me quité el sombrero porque luego un grupo de genetistas van a agarrar las momias de los incas y de sus descendientes y les van a hacer un mapeo genético. Y cuando les hacen el mapeo genético, comprueban de que las dos, ay carajo, me estoy subrayando, y comprueban de que las dos leyendas sobre el origen de los incas son ciertas. Hay una rama de los incas que viene del lago Titicaca, una rama familiar, y otra rama viene de Pacaritambo, que es la leyenda de los hermanos Ayas. Entonces es alucinante. Bien, ahí te dejo el texto por si quieres leerlo luego. Y ahora sí nos vamos nosotros a cosas ya que te puede preguntar la FRE, porque lo otro era como que un poquito de oxígeno. Entonces, a ver,
estamos aquí y el sol no es en realidad, o sea, el sol este que camina así no es en realidad algo casual. De hecho, lo puse así porque con Pachacútec se inicia la fase imperial. Tal vez el periodo de máximo esplendor se va a lograr con Tupac Yupanqui. Y la decadencia viene luego de la muerte de Huayna Cápac, ¿no? Por eso el sol está así. Me parece algo curioso ponerlo así. Luego, espérate, ajá, ahí está. A ver, te lo aprendes de memoria. Bien, la fase imperial inicia con Pachacútec. En tu separata está un poco más amable, de hecho yo no lo he puesto porque ¿no? Pero acá dice fase regional. Mejor escribe una vez, ¿ya? Donde dice fase regional en tu separata, escribe intermedio tardío. Bien, o sea, los incas, puedes agregar, ¿no? Los incas como una cultura más del intermedio tardío. Pero cuando hacen el quiebre, cuando hacen el salto, cuando hablamos ya de la fase imperial, luego de derrotar a los chancas, se inicia la fase imperial. Eso de hecho está aquí en tu separata. Bien, entonces ya lo dije, sigamos avanzando acá. Y acá están, derrotar a los chancas, luego de los purgautas, y ya. Luego tenemos la fase, tenemos el reinado o el imperio de Tupac Yupanqui. El apodo, el conquistador. En algunos libros lo llaman el Inca navegante, por esto de que muy probablemente los chinches se lo llevan a la Polinesia. Pero ese nombre no le hace justicia, ¿no? Porque el hombre no se la pasó en el mar, no era Miguel Grau, ¿no? El tipo se la pasó conquistando reinos, el Inca conquistador. Él expandió el dominio incaico hasta el río Maule en el sur y en el norte hasta las tierras del actual Ecuador. Según José Antonio del Busto, probablemente descubrió Oceanía gracias a que los chinchas se lo habían llevado para allá. Su sucesor, Huayna Cápac. Y presta atención porque te voy a explicar por qué estalla la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. No te lo pierdas. La fase imperial finaliza con la muerte, y este es el término correcto, ¿eh? Zapa Inca. El Zapa Inca es el sumo gobernante de los incas, y de hecho son dos. Uno se encarga de la religión y el otro se encarga de la parte política militar. Pero como los españoles vienen con una mentalidad cristiana católica y además europea, para ellos el que gobernaba realmente era el que solo se encarga de la parte política y militar. Pero recuerda que estas culturas, y eso viene desde Kotosh, con las manos cruzadas, es una dualidad siempre, siempre son dos. Uno representa arriba, otro abajo, Anan Urin, sí, ¿no? Izquierda-derecha, Yanantin, lo llaman ese concepto. Pero los españoles solamente retratan o toman nota de este lado, porque ellos piensan que los que controlan, o sea, el Zapatista que controla la parte del ejército y la política, es como el rey europeo, y que el otro vendría a ser sacerdote. Pero la investigación actual demuestra que no, que en realidad los dos eran importantes. Por esa razón, varón y señorita, si no me crees, la mejor evidencia de eso está acá. Por eso dice tierras del Zapa Inca, tierras del sol. En mi historia se le conoce al que gobierna la parte del sol como Wilcaumo, creo que es con H, pero ahí me lo escribí así, pero lo escribí correcto. El Wilcaumo es el sumo sacerdote que se encarga del culto solar, pero es que son dos, por eso te decía, los incas son una diarquía, bien, los incas son una diarquía. La prueba de eso es la repartición de tierras. Estas tierras son para mantener, por ejemplo, a Huayna Cápac, pero Huayna Cápac también tiene su par, que es el sumo sacerdote del sol, y por eso también hay tierras para él. Bien, ya, sí, ya, nos queda un poco un poco más de 20 minutos, así que por ahí te lo voy a explicar. Entonces, cuando el Zapa Inca, o sea, Huayna Cápac en este caso, muere, y dato importante que la pre ha preguntado, o sea, que tú te tienes que aprender de memoria, sí o sí, así como Trajano consigue la máxima expansión del mundo romano, Huayna Cápac consigue la máxima expansión territorial en el Tahuantinsuyo. Te cuento esta triste historia. Huayna Cápac se encuentra en lo que vendría a ser Ecuador. Según la investigación, muy probablemente él pretendía cambiar la capital del Cusco a Ecuador, porque en el Cusco ya no había más tierras que repartir, pero se enferma, muy probablemente de viruela o sarampión, que eran enfermedades que habían traído los españoles sin querer queriendo. Los españoles ya habían llegado a Centroamérica. Para el año 1513 ya estaban en Panamá. Eh,
Y bueno, yo creo que ahora tú y yo podemos entender con más facilidad qué significa que alguien estornuda en China y tú y yo nos enfermamos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando los españoles llegan, traen sin querer queriendo gripe y viruela sarampión, y muy probablemente Huayna Cápac, a pesar de que no sabía que había llegado ya gente en Centroamérica, se enferma de viruela o sarampión. Piña, o sea, salado, mala suerte, porque su sucesor, el Auqui Nino Cuyuchi, al estar tan cerca de su padre, porque estaban, todo el ejército incaico estaba en el norte para seguir la expansión, Nino Cuyuchi muere. Dato curioso, los incas no eligen al primogénito, los incas eligen al más capaz. No necesariamente puede ser el hijo de la colla. Eso es lo que se piensa por un poquito de flojera intelectual, pero en realidad parece ser, según los propios cronistas y la investigación que se hace, que los incas no eligen al primogénito, como que es una tradición europea. Los incas eligen al hijo que tenga mayores cualidades para poder gobernar. Y ya está. Entonces, ese es el problema principal, ¿bien? Porque cuando se muere el sucesor de Huayna Cápac, ah, o sea, el que él había elegido para que lo reemplace en caso de que él muera, o sea, se muere él, no, te mueres tú, y es aquí donde entra a tallar este chiste. En tu separato te han colocado una información bastante curiosa, de hecho, pero te la cuento porque esa es mi chamba, ¿no? A ver, mira acá. Dice que la causa para la rivalidad entre Huáscar y Atahualpa es que hay una rivalidad aparte entre las panacas de Pachacútec y la panaca de Tupac Yupanqui. ¿Por qué? La panaca de Tupac Yupanqui apoyaba el ascenso de Huáscar. Entonces tú puedes jalar una flechita así. Mientras que la panaca de Pachacútec apoyaba a Atahualpa. Y ya está. Am, pero ¿por qué viene justamente todo este rollo? Porque ya no se sabía quién debería ser el legítimo sucesor. Esto es investigación un poco más especializada, pero básicamente lo que me han informado es que la panaca de Tupac Yupanqui, o sea, toda la familia de Tupac Yupanqui, después de que la muerte obviamente, promueve el ascenso de Huáscar y lo que hace Huáscar es repartir las tierras al Estado imperial que eran de la panaca de Pachacútec. Ahora, profesor, ¿qué es panaca? Ya me tiene ya un poco ya cansado. Panaca es familia extensa unida por un vínculo consanguíneo. Es muy interesante entender que, y creo que eso lo puedes entender un poco, o sea, visualmente así. Escúchame bien, escúchame para que lo expliques después. Cuando Pachacútec asume el cargo de Zapa Inca, él tiene su propia familia. ¿Bien? Entonces, para alimentar a su propia familia, él tiene que conseguir sus propias tierras. Ahora, estas tierras las puedes obtener de dos maneras. Hay tierras en el Cusco, yo digo, esto es mío, y la otra es que hagas una alianza con otro pueblo o los conquistes y digas, estas son las tierras del sol, estas son mis tierras y estas son las tierras del pueblo. Pero, ¿cuál es el chiste de esto? Que cuando Pachacútec elige a su sucesor, en este caso Tupac Yupanqui, no puede reclamar nada de lo que Pachacútec en vida haya conseguido, porque esas tierras sirven para alimentar a su propia panaca, o sea, a su propia familia. Tupac Yupanqui entonces tiene él que conquistar sus propias tierras, con tierras del Inca, tierras del Sol, para alimentar a su propia panaca. Y cuando él muera, su sucesor no puede tomar nada de lo que haya sido en vida de Tupac Yupanqui. Tiene que conquistar sus propias tierras, obtener sus propias tierras, tierras del Inca, tierras del Sol, tierras del pueblo. Esto es un vuelazo, porque en Europa, y eso es, o sea, si tú algún día tienes la oportunidad de leer un poco de historia europea, de la Edad Media sobre todo, te vas a dar cuenta de que asesinatos hay a la vuelta de la esquina. O sea, porque, por ejemplo, el hermano mayor, porque la ley sálica, se muere y todo le pertenece al primogénito. Entonces se lee en la historia, ¿no? El primogénito un día se fue al lago y se ahogó. Entonces todo pasa al tío o al hermano, o al segundo hermano, o al abuelo, o a la madrastra, ¿no? Entonces, o el heredero, ¿no? Un día se fue al campo y en una cacería se partió el cuello.
O el heredero un día le dio frío, amaneció azul. Así, eso es pan de cada día. Entonces, aquí en cambio se la resuelven fácil. Lo que yo conseguí en vida es para mi familia y ellos administrarán esas cosas, tú tienes que conseguir tus propias cosas. Y bacán, chévere, más troqui. Entonces, ¿qué dicen? Que cuando Huáscar asciende al poder, lo que él hace es repartir las tierras que le pertenecían a la panaca de Pachacútec y por eso estas estaban bastante mosqueados. Y van a promover más bien el ascenso de Atahualpa. Yo prefería contar esta historia desde el punto de vista más bien de que los principales generales de Huayna Cápac no apoyan a Huáscar. O sea, si la mentalidad es elegir al más capaz, al que puede realmente gobernar, y yo sé que en el cole de repente te han hecho pensar otra cosa, pero lo cierto es lo cierto. Los principales generales de Huayna Cápac apoyaron a Atahualpa. Es por esa razón que también Huáscar es derrotado. Bien, Huáscar es derrotado en la batalla de Cotabamba. Profesor, ¿cómo? Cotabamba. Bien, en la batalla de Cotabamba, según cuenta el arqueólogo e historiador Kaufman Doyle, Quisquis baja de las andas a Huáscar, que es algo bastante simbólico y literal, porque el que es el hijo del sol no toca el mismo suelo que tú y que yo. Ya le habían dado la Mascaipacha, Atahualpa no va a la celebración, a la ceremonia de la Mascaipacha que va a recibir Huáscar. Y bueno, Quisquis lo baja de las andas a Huáscar y para eso parece ser que Atahualpa ya había sido capturado por los españoles y estando capturado da la orden de que descuarticen el cuerpo de su hermano y los restos los tiren al río Cochabamba. Ahora, hay gente que dice, ay, qué abusivo, qué torrante. No, pero es que aguanta. Esto es una cuestión de política, el tipo y religión. El tipo no puede permitir, o sea, Atahualpa no puede permitir que el cuerpo de su hermano sea entregado a su panaca. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa hubiese hecho la panaca de Huáscar? Inmediatamente lo hubiesen convertido en un malqui. ¿Qué cosa es un malqui? Un malqui es una momia de un zapa inca fallecido. Era un privilegio de ellos y era la prueba principal de que había sido reconocido como un hijo del Inti, o sea, un dios en la tierra. Así que Atahualpa no puede permitir que hagan un malqui de su hermano, porque si no, ¿cuál es el mensaje que le estarían dando al Tahuantinsuyo? Atahualpa mató al hijo de un dios en la tierra. Entonces por eso mandan a descuartizar y a tirar los restos de Huáscar al río Cotabamba. La consecuencia principal, que por cierto ha sido 2 veces pregunta aquí en la pre, es que esto va a debilitar el Tahuantinsuyo y facilita la conquista a manos de los españoles. Es la principal causa, de hecho. Así que tú, eso te lo aprendes de memoria, te lo aprendes bonito, y nosotros, lo de la reciprocidad y retribución, eso léelo, yo te lo voy a explicar ahora, ya nos quedan pocos minutos, pero esto te lo explico así porque realmente no es una cuestión que... A ver, ahí acá. Oh, ya, te hubiese enseñado esto mejor. Bueno, aquí está, a ver. Sobre la nobleza de sangre, acá escribe una sola palabra, escribe el pueblo inca. O bueno, son dos. Pero escribe el pueblo inca. O sea, la nobleza de sangre básicamente son todos los incas. ¿Bien? Son todos los incas. Y se acabó el chiste. Luego dice nobleza de privilegio. Ya, la nobleza de privilegio, aunque el ejemplo pertenece al virreinato y es una obra literaria del virreinato del Perú, es válido. Puedes escribir como ejemplo Ollantay. Si no has leído Ollantay no importa, pero básicamente es un tipo que se enamora de la hermana de Tupac Yupanqui, si no me equivoco, y él no es inca. Entonces, como no es inca, está prohibido que alguien que no sea de los incas se case con una ñusca. Una ñusca es una princesa incaica. Pero según la historia, hace algo chévere en favor del incanato, y por eso Tupac Yupanqui, Tupac Yupanqui le dice, loco, te vamos a convertir en inca de privilegio. Recuerda que toda la gente que pertenece al pueblo inca tiene las orejas hasta el hombro, por eso los españoles le dicen orejones. Entonces, la definición de nobleza de privilegio es que han hecho un servicio extraordinario, chévere, bacán al Estado incaico, y por esa razón los incas los adoptan dentro de su pueblo. Pero también está la nobleza de provincia, que son, por ejemplo, imagínate aquí al rey de los Chincha o de los Chimú, mejor, al rey de los Chimú, al rey de los Chichapoyas, de los Chancas, son la élite incorporada al imperio. Antes eran libres, ahora pertenecen, son un gobernador de provincia, ¿no?
Los Hatunrunas son la gente común y silvestre, la gente de a pie, base social y principal fuerza de trabajo en el incanato, gracias a la mita. Profesor, ¿qué es la mita? La mita es el trabajo por turnos organizado por el Estado incaico en beneficio del Estado incaico. El Tahuantinsuyo, los funcionarios promovían que los Hatunrunas ya estuvieran casados, porque solamente la gente que está casada podía ir a la mita, a trabajar las tierras del Inca, las tierras del Sol y las del pueblo. Luego de aquí sacan a las Adyas, que son las vírgenes del sol, a los Chasquis, que son los mensajeros del imperio. Por ahí también pueden haber Mitimaes o Mitmas, que es esta población trasplantada. Y bueno, sobre los Llanas o los Yanaconas, recuerda que estos no tienen Ayllu. Esto es un dato importante porque al no tener Ayllu, los Llanas no participan del principio de reciprocidad. Profesor, primero, ¿qué cosa es un Llano? A ver, un llana es un sirviente de alguna familia incaica. O si el Inca te lo permite, también de la nobleza de provincia. Pero básicamente los incas son los únicos que tienen el privilegio de tener sirvientes. Y a esos sirvientes se les llama llanas. Ojo, no son esclavos, son sirvientes. El detalle está que como no tienen ayllu, no pueden participar del principio de reciprocidad. Profesor, ¿qué es la reciprocidad? Yo te ayudo, yo te brindo un vaso de agua, yo te brindo comida, y si en algún momento cambiamos de posición y tú tienes la oportunidad de darme un vaso de agua, comida, se espera lo mismo. En el quechua no existe el término gracias. Los españoles les dan agua, comida, mujeres, les dan cobijo, casa, y el español te dice, gracias, que Dios te lo pague. En el mundo andino no existe el término gracias en el vocabulario quechua, porque la forma de agradecer en el mundo andino es que tú seas recíproco. Yo te brindo, tú me brindas. Yo te ayudo, tú me ayudas. No es que sea una obligación, pero se entiende de que no puede ser tan miserable, ¿no? Entonces, como los llanas no tienen ayllu, y el ayllu, recuerdas la familia extensa, y cuando uno habla de ayuda, en términos concretos, básicamente nos referimos principalmente a la agricultura. Yo te ayudo para sembrar tu tierra con mi familia, mi ayllu, tú me ayudas luego con tu familia, con tu ayllu, a sembrar mi tierra. Esa es la reciprocidad. Pero al no tener ayllu, nadie tiene por qué ser recíproco con un llana. Lo puedes entender así. Ya te expliqué qué cosas son los pines. Vámonos, sí, porque ya se nos acaba la clase. Vámonos a la organización política. Lo primero que vas a notar en tu separata, esto está acá, por cierto, para que no te me plantees, aquí está. Bien. ¿Qué es lo que vas a notar? Donde dice Zapainca, recuerda, es una diarquía. No sé si está en tu separata, pero tú anótalo. Uno se encarga de la cuestión política y militar, y el otro se encarga de la cuestión religiosa relacionada al Inti o al Sol. Bien. Uno por acá, está, no sé por qué. El Tucuy Ricuy es súper importante, porque en el Imperio Carolingio se llama Misi Dominici. San Marcos en el general y la Pre lo han preguntado mucho. Representa el Zapa Inca a donde quiera que vaya. El que todo lo oye, el que todo lo ve. El visitador imperial, fiscalizador. Si puede, pues, este tipo, el Tucuy Ricuy, puede castigar a este o a este, porque representa a este. Bien, en ese sentido, Aposuyo es un gobernador, es uno de los gobernadores de los cuatro suyos, Chinchisuyo, Guayasuyo, Antisuyo, etc. Él, la PRE también pregunta por el gobernador de provincia. Tocricut o Tucricut, gobernador de provincia. Y San Marcos ha preguntado mucho por eso. Mucho es decir poco, el curaca. La palabra clave es el principal nexo entre el Estado incaico y el virreinato, entre el virreinato y los ayllus. No mueven un dedo la gente del pueblo si su curaca no se los ordena. Por eso los incas siempre trataban de estar en buenas migas con ellos, porque gracias a ellos la gente del pueblo va a la mitad. Y bueno, justamente estamos llegando ya para allá. ¿Qué cosa es la mita? La mita, como dice aquí, a ver, acá está. La mita es el trabajo por turnos organizado en beneficio del Estado incaico. Bien, por el Estado incaico, en beneficio del Estado incaico. Con la mita se trabajan las tierras del Inca y las tierras del Sol. La minca, estúdialo como está acá, porque en la separata no se parece que se plantean, pero es ayuda mutua de la comunidad. La comunidad o el pueblo es el conjunto de ayllus. Un pueblo está conformado por varios ayllus. Un ayllus es una familia extensa, en beneficio de todo el pueblo. Eso es la minca.
Bien, si no me crees, lee el libro de Valdemar Espinosa o el de María Rosalón. Por ejemplo, limpiar los canales, mantener los puentes, las colcas, los caminos. ¿Qué es el AINI? El AINI es muy similar a este concepto que es la reciprocidad. Es la ayuda mutua entre los miembros de un mismo AINI. Si tú y yo somos los Pérez, yo te digo, loco, ayúdame a pintar mi casa, y luego por principio de reciprocidad, si tú lo necesitas, yo te ayudaré a pintar la tuya. Bien, ese es el AINI. Y ya está. Luego, la redistribución es bastante chévere porque gracias justamente a la mitad se genera el excedente productivo. Bien, este excedente productivo luego es redistribuido. Profesor, ¿cómo lo haces? Ya, mira, esto es fácil, ¿no? Y impresionante. El Inca, y por eso está aquí este gráfico. ¿Por qué el Inca es la persona más rica y más poderosa del Tahuantinsuyo? Por esto, gracias a esto y gracias a esto. Escúchame bien. Tú eres un curaca, un grupo de ustedes son curacas de la costa, ¿bien? De la costa traen sal y pescado seco, porque es lo que abunda. Sal, y la sal es importante porque sazona la comida. Luego también tenemos a curacas del altiplano andino, vamos a escribir la letra A. En el altiplano andino abunda la lana y también abunda el charqui, ¿no? Por las llamas, alpacas y vicuñas. Luego tenemos a curacas en verde, vamos a ponerlo, a curacas de la sierra, ¿no? Los curacas de la sierra hay muchos productos, vamos a poner simplemente maca y quinoa, ¿bien? Que son cosas así bien chéveres. Todos los curacas que conversan con los cronistas van a decir lo siguiente. Una vez al año le llevamos al Cusco todo lo que habíamos producido en las tierras del Inca y del Sol al Zapa Inca. Y, por ejemplo, los de la costa decían le llevábamos sal, le llevábamos pescado, otras cosas más. Pero el Inca siempre nos daba más de lo que nosotros llevábamos. Porque, por ejemplo, nosotros le dábamos al Zapa Inca sal y pescado, y el Zapa Inca nos daba una parte de lo que les habían traído estos curacas, maca y quinoas. Y luego no solamente nos daban eso, también nos daban lana y charqui, o sea, lo que les habían traído los curacas del altiplano. Y luego los del altiplano decían, bueno, sí, los incas le llevamos lana y charqui, pero él me daba sal y pescado, y también me daba maca y quinoa, entre otras cosas más. Y así, bien, o sea, mientras tú le llevas un poco de lo que tú produces en tu lugar, porque no te puedes ir a otro lado, el Zapa Inca te daba más cosas, y además eran cosas que tú necesitabas, por cierto. Entonces, gracias a este sistema llamado redistribución y a la reciprocidad, pasa lo siguiente, y escúchame bien. En la actualidad se piensa que una persona rica es aquella que acumula más cosas, pero en el mundo andino no es así. En el mundo andino, el Zapa Inca es el hombre más rico y poderoso porque él te puede regalar, te puede brindar más cosas a ti de las que tú no le puedes brindar a él, gracias a ese sistema. Con la redistribución, el Zapa Inca siempre te da más de lo que tú no le das a él. Tú le llevas sal y pescado, por ejemplo, y él te da maca, quinoa, te da lana, charqui, entre otras muchas cosas más. Gracias a la redistribución, todo el mundo tiene lo necesario para que puedan funcionar. Y todos los curacas dicen, el Inca siempre me da más de lo que yo le doy. Dicho esto, ya con esto estamos acabando la clase, chicos y chicas. A ver, sobre los textiles, esto está en tu separata. El cumbi es el tejido fino, hecho de lana de alpaca y vicuña. Es la ropa que usan los incas. La vaca es de lana de llama, y esa sí te pica y te saca roncha, es el tejido popular. En arquitectura, el mejor ejemplo es la piedra de los 12 ángulos, sólida, monumental, gigante, simétrica, planificada, cortada como si fuera mantequilla, no entra una aguja entre las junturas, y ahí está. Sobre la cosmovisión, politeísta, porque tiene muchos dioses, panteísta, porque toda la naturaleza es un dios, o sea, el agua es una divinidad, el mar es una divinidad, la tierra es una divinidad, la cueva es una divinidad, y así. Su principal dios, el Inti, aunque el creador es Huiracocha. El Caipacha, cuando dicen Caipacha, por favor no te vayas a imaginar al cielo judeocristiano, ¿no? O sea, no seas loco, no seas loca. Cuando dicen Caipacha se refieren a lo que ellos pueden ver en el cielo, literalmente. El sol, la luna, y Yapa, el dios del rayo, del trueno.
Cuando dicen Caipacha se refieren a lo que ven en el suelo, en la tierra. Y cuando dicen Ucupacha se refieren a donde viven las serpientes, el gusano o al interior de las cuevas, también lo llaman Ucupacha. Bien. Y luego, bueno, ya para acabar, creo que podemos mencionar esto de el Capac Ñan, Capac jefe, Ñan camino, Capac Ñan manco, Capac Ñan el jefe de los caminos. Heredada del Imperio Wari, recuerda, los incas extendían la primera red de caminos llevándola a su máxima expresión, desde Colombia prácticamente hasta Argentina. Dame 2 minutos, dile al tutor Luigi para acabar esto. Tú y yo tenemos el privilegio de haber nacido en estas hermosas tierras del sol. Y aunque tú no lo creas, en una cooperación internacional entre Ecuador, Perú y Bolivia, se va a reactivar el Capañán. Y algún día espero yo poder recorrer, así como tú podrás recorrer por la sierra el Capañán. Gracias al mismo pudieron transportar ejércitos, funcionarios, el Estado, mensajeros, integrando todas las partes del imperio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2014. Finalmente, ya con esto estamos acabando la clase, Machu Picchu muy probablemente fue construido durante la época de Pachacútec y según el historiador Valdemar Espinosa Soriano sería un lugar como un refugio ante de repente alguien nos quiere atacar así como los chancas de improviso, tenemos un lugar para refugiarnos. El puente colgante de Quesmachaca ya se cayó porque durante la pandemia no lo pudieron seguir manteniendo, pero era algo que sobrevivía desde la época de los incas. Y este es un famoso urupu, cerámica propiamente incaica, que se reconoce como tal. Se reconoce así porque termina en punta, y por cierto, esta que tú ves acá mide más de 1 metro, no es de pensar que chiquita, ¿no? Y ya está, estas son las fuentes de las imágenes usadas en esta clase. Y conmigo, chicos y chicas, será hasta la siguiente oportunidad. Gracias por este minuto robado. Espero que estudies y que te vaya muy bien en tu examen. Te doy las claves en el chat y conmigo será hasta la próxima semana. Cuídate mucho, estudia bastante y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.